Bienvenida al Kirian, qué gusto tenerte aquí y sobre todo pues en una ocasión tan especial para ti e importante y es este lanzamiento reciente de tu libro y que como lo dije fue más que un título, un gran desafío para ti. Y quiero preguntarte, el Kirian, el título, Creer en los sueños, suena muy bien, pero en la vida real de muchas personas, sabes que se quedan, como quien dice, en el intento, en el camino. ¿Qué hace diferente este mensaje? Bienvenida. Hola Edna, muy buenas tardes a todos. Mira, mi libro Cree en el poder de tus sueños cuenta mi historia, o sea, mi historia personal. Te cuento un poquito el contexto. Yo viví Ujú. en el campo, en el distrito de Boquerón, en la provincia de Chiriquí, hasta los 23 años cuando me mudé a la ciudad capital. Y te preguntarás cómo una niña que creció en la pobreza, cuya casa era de cañaza, piso de tierra, que cuando llovía todo el zinc dejaba pasar el agua, que dormía en una cama de cañazas, Ujú. que ni siquiera teníamos letrina. Como una niña que se alumbraba en las noches con una lamparita de querosín para poder estudiar, pudo alcanzar su sueño de ser periodista a los 23 años. Entonces yo me preguntaba qué título le pongo a este libro, qué título le pongo a mi historia, porque cuenta cronológicamente desde mi nacimiento hasta cuando llego a la televisión. Y yo creo que reflexionando muchísimo, llegué a eso que acabas de decir, que por qué mucha gente no logra sus sueños, no logra sus metas. Y yo creo que hay que creer en ese poder de tus sueños. Yo creo que mucha gente se queda en el camino y vive frustrado y le pasa esa frustración a sus hijos. En mi caso, Claro, paradójicamente, amiga, yo nunca escuché en mi casa decir ni a mi mamá ni a mi papá, somos pobres, tenemos lo básico para comer, o es que es una maldición vivir como vivimos. No, en mi casa yo escuchaba, hay que estudiar, lo que ustedes claro. quieran ser, lo podemos ser. Entonces, al final, reflexionando después del lanzamiento del libro, que algunos colegas me han preguntado, les digo, mira, yo creo que lograr tus sueños no depende de tu estatus económico ni de otros factores, depende de ti. O sea, Claro. creer en el poder de tus sueños y saber, Edna, que para lograr tus sueños tú tienes que trabajarlos, Hay que independientemente. trabajar, sin duda, Tú ves a esos esforzarse, estudiar. atletas, tú ves a esos atletas de alto rendimiento, por decir, un Ujú. Cristiano Ronaldo, este futbolista de élite está ahí porque el chico practica más que los demás, destina más horas Así en el es, gimnasio más que los demás, tiene mentalidad, o sea, él se prepara en todos los se niveles, focaliza. físico, mentalmente y deportivamente tiene una ética. Yo creo que al final creer en el poder de tus sueños ese es el primer paso para alcanzar lo que tú te propones y saber que hay que trabajar por ellos. O sea, tienes que Claro, ponerte metas pequeñas y cuando llegas ahí, otras metas. Sí, en Panamá hay casi 1 millón de personas en dimensión de pobreza y pobreza extrema, pero sí, yo digo en mi libro, Edna, que tu origen no define tu destino. Y que en la medida en que claro, nosotros nos metamos eso en la cabeza, vamos a comprender que somos capaces de alcanzar cada meta que nosotros nos proponemos. Va a ser un poco así más es, complicado, Edna, pero lo vamos a lograr. Y yo creo que cuando sin tú duda. quedas en el camino y tú dices, bueno, es que no puedo, bueno, Ujú. ya no Si pudiste, o alguien sea, abre tu libro, el Kirian, ¿con qué se va a encontrar? ¿Una inspiración o una confrontación con su realidad? no, mi libro está escrito de la manera más honesta posible. Empiezo diciendo, bueno, va a ser spoiler, pero empiezo diciendo Sí. cómo nací, o sea, soy siete Ujú. mesina, mi mamá, yo empecé a nacer, mi mamá desangrándose, llega al hospital y ni siquiera cuando la ausculta el médico, ni siquiera escuchaba mis latidos, o sea, le dijo, ella no existe, el bebé no existe porque ni siquiera sabía si era niña o niño. Entonces empiezo contando esas primeras horas de mi vida y de cómo se desarrolla mi vida en el campo. O sea, yo vine y se lo digo a la gente, mírate en este espejo, si yo pude, cualquiera puede. Sí, Ujú. entonces es como, al final es como ver cómo si esa niña que ni siquiera tenía recursos pudo lograr alcanzar ese sueño.
Yo pienso que cualquier persona puede, Edna. Entonces es Cualquier persona inspirador sin puede. duda alguna. Es Sí, un libro que inspira. sin duda alguna, yo creo que mi libro puede ser una inspiración para aquellos que a veces se quejan de la vida o se quejan de Sí, que no tienen X o Y cosas. Porque como te comenté, yo creo que al final es ser consciente de que alcanzar el sueño no depende de más nadie más que de uno mismo. claro. O teniendo las oportunidades y las posibilidades no las aprovechan, porque esa es la otra cara de la moneda. Hay quienes sí tienen oportunidades y no las saben aprovechar. Ahora, ¿qué parte del libro tú sientes el Kirian te expone más como persona? Yo creo que contar mi niñez, yo creo que ser súper honesta, decirle a la gente, mira, vivía así, o sea, vivía así, de esta manera. Y al final me he encontrado con comentarios tan hermosos de gente que me dice, mira, yo soy gerente de un banco, yo soy ingeniero en tal empresa, yo viví como tú, yo vengo del campo. Yo creo que no Sí. avergonzarnos de dónde venimos, No, sino sentirnos orgullosos de ese sacrificio que hicieron nuestros padres para que nosotros estudiáramos. Yo creo que gente que no ha tenido la oportunidad de educarse o quizás de leer libros de personas o de tener la oportunidad quizás que tú y yo hemos tenido de escuchar a un mentor, de escuchar gente que ha experimentado la vida de otras maneras y haber tenido la oportunidad de tener padres que sin ese tipo de educación han podido inspirarnos, yo creo que es maravilloso y es para sentirnos orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Y yo creo que es saber que si venimos de ahí, somos muy resilientes, que lo hablaba hoy con un grupo de amigos, de esa sí, capacidad que tenemos de adaptarnos a cualquier situación que estamos viviendo para seguir adelante, para tratar de ser claro, mejores personas y mejor ser profesionales, que yo creo que al final claro. es como el objetivo de la vida, ¿no? Sí, Elki, ¿hay algo que hayas escrito y que de repente lo pensaras dos veces antes de dejarlo publicado? Yo me contuve muchísimo y Ujú. creo que lo edité. Es como la parte de la historia de mis papás. Sí, yo Claro, vengo de una claro, familia de padres separados, entonces al final lo edité y le dije, bueno, yo me voy a quedar con lo bueno de claro. ambos, lo maravilloso, Ujú. lo extraordinario. Mi mamá, una mujer súper luchadora, que hizo lo imposible para que estuviéramos bien, lo mejor posible en ese entorno. Mi papá, un hombre maravilloso también del campo, que trabajó hasta sus últimos días para que yo estudiara y para que yo fuera a la universidad y tratar de dejar como esa historia personal de ellos, como de ellos y no Así exponerlo es, porque me sentía que de alguna manera no me pertenecía. Y yo creo que claro. esa parte que lo edité, y sí al final cuando leo el libro, digo, dejé muchas historias que viví con la gente por fuera. Ajá. Yo cuando iba a la calle me metía mucho, mucho en la vida de las personas, o sea, cómo vivían, el modelo, cómo se superaban, porque yo sentía que era mi historia. Cuando yo contaba la historia de Ujú. la gente la televisión, yo me veía muy reflejada en sus historias de superación. Así que al final dije, ay, rayos, dejé muchas historias bonitas por fuera, pero bueno, al final también es hacerle como un homenaje a todas esas personas que yo me encontré durante todos mis años haciendo periodismo social y también a mis amigos que me ayudaron cuando yo llegué a Panamá hace más de 20 años. Claro, tú sabes que el título, cuando uno lo ve pues que dice creer en el poder de tus sueños, uno se pregunta, ajá, pero ¿qué pasa cuando la realidad golpea más fuerte que la fe? Porque hay gente que tiene realidades y realidades y pueden tener sueño, pero hay muchos obstáculos y que pese a que muchos dicen que los obstáculos están en tu mente, por más que esa persona quiera, si no tiene una mano en el camino o un mentor, como bien dices, ese sueño puede quedar, como quien dice, solamente en la fe de querer lograrlo. Por eso la Amiga, pregunta, ¿qué pasa? mira, yo creo que cree en el poder de tus sueños. Ujú, Yo, yo, yo me veo reflejada también en muchas historias como el otro lado de la moneda. Yo sí comprendo la realidad que viven miles de familias en este país. Yo te dije que revisando esas ujú. estadísticas, hay casi 1 millón de personas en este país entre pobreza y pobreza Y extrema, en esa pobreza extrema. división. Exacto, que no tienen muchos recursos, Opciones. pero opciones. Pero también
veo las historias, digamos, de un niño de la comarca que camina 2 horas para llegar a su escuela, un niño de la comarca que camina 2 horas de regreso para llegar a su casa y un niño de la comarca que se gradúa de piloto. O sea, al final, Edna, me quiero quedar con eso. Yo sé que hay mucha Ujú, gente que no lo logra, yo sé que hay mucha gente que se queda de repente en la queja, yo sé que mucha gente se le hace complicado, pero también quiero decirle a mucha gente que sí se puede, que pese a no tener nada, que pese a dormir en una cama de cañaza, que pese a dormir en una casa, si se puede llamar, de 2 metros por 2 metros, de chonta, de cañaza rajada, de que todo se mojaba adentro cuando llovía, de que, de que no teníamos a veces mucho que comer. Yo siento que es posible. Yo le quiero decir a esa gente que obviamente yo lo viví, lo comprendo, pero quiero decirles que también se puede, que se vean reflejadas en mi historia, que se vean reflejadas en la historia de miles de personas, que pese a tener múltiples, no convirtieron una pequeña posibilidad, un pequeño porcentaje de sí en realidad. Entonces yo me quiero ujú. quedar con esa parte. Yo sé que es complejo, yo sé que es complicado, pero me quiero ir a la parte de que sí es posible, Edna. Se va a hacer Sí, más difícil, se va a tomar más tiempo, va a ser más difícil, pero sí se puede, sí se puede. claro. El Kirian, en tu portada vemos una conexión entre una niña y una mujer. ¿Esa niña eres tú o es tu hija? A ver, es para los que no la conocen, obviamente la de la fotografía de niña es mi hija Guadalupe, Okay. pero me decía mi hermana que yo le estaba hablando a mi niña interior, a mi Exacto, niña chiquita así en el es, libro. así Entonces, es. al final es eso, decirle a esa niña que cree en el poder de tus sueños, que es el nombre del libro. Entonces, al final es decirle a los niños, oye, sí puedes creer, sí, sí es posible, ¿no? Ujú. ¿Hubo algún momento, el Kirian, donde dudaste de avanzar con escribir el libro o aprendiste a vivir con esa duda? Em, de hecho, sí. Tuve Ujú, muchas dudas. Hay gente que dice que los autores cuando van a escribir su libro tienen ese síndrome del impostor que te dice, oye, no lo ah, compartas. O obviamente mi libro habla de la vulnerabilidad, de la pobreza, de no tener. Pero al final, Etna, es lo que soy. Y la gente que me exacto, conoce sabe que nunca he escondido mi origen o de dónde vengo. La gente que me conoce sabe que he luchado mucho por llegar a donde estoy. Yo creo que al final hay que sentirse orgulloso de lo que somos. por supuesto. Entonces, ¿De dónde sí, sí, venimos y obviamente que hay hasta una dónde has inspiración. llegado? Sí, ¿y qué te gustaría que pasara con alguien que vaya a tener la oportunidad de adquirir tu libro y leerlo sobre todo, ¿no? ¿Qué te Mira, gustaría? mira, a mí me encanta leer los comentarios de la gente que dice, yo me siento reflejada en tu historia. Yo trato de explicarle, es que he conocido padres que me dicen, dame ese libro porque quiero que lo lea mi hijo, que se queja mucho, que tiene Mira. todo y se queja mucho, que ese libro lo tiene que leer mi hijo. Entonces, al final, yo creo que el objetivo de mi libro es ese, que lo lean los jóvenes, que lo puedan interiorizar, compartir, y no es cuestión de criticarlos. Yo creo que cada quien vive su vida a su manera, pero que sí que puedan reflexionar sobre lo afortunados Ujú, que son de tener un hogar, de tener una casa, de tener la oportunidad de ir a un buen colegio, por decirlo de alguna manera, y que sepan que pese a la vulnerabilidad, a lo difícil que es ser estudiante, a todo lo que te enfrentas, al bullying y a todo eso, pues es posible salir adelante. Te tienes que poner metas y que cuando llegas a esa meta te tienes que poner otra meta y que esa es la escalera que te va a llegar, te va a llevar a donde tú quieres estar. es decir, que este es el inicio de algo más grande, el Kirian, o una etapa cerrada. No, 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 en mi vida nunca hay etapas cerradas. Yo quiero otras cosas. Yo quiero seguir soñando y yo creo que todos merecemos eso. Yo creo que todos merecemos eh, soñar en grande y ponernos más metas. Yo, cuando llegué a la tele, llegó un momento en que dije, bueno, yo llegué aquí, este era mi sueño, pero qué hay más allá? Y me puse otras metas y siempre he tratado de trabajar para lograrlas y para conseguirlas. Entonces yo creo que al final, como te digo, a algunos se les va a hacer más fácil que a otros llegar a sus metas, pero no es imposible. Sí, ya para cerrar, a ver si convences en 20 segundos a la audiencia, al Kirian, del por qué tendrían que leer tu libro. Cree en el poder de tus sueños. Y con eso concluimos. Y además, pues decirle a las personas dónde lo pueden adquirir, dónde están a disposición para su compra.
Mira, puedes creer en el poder de tus sueños. Yo creo que mi historia es la historia de muchos y que sería maravilloso que la pudieran leer, que me pudieran compartir todo lo que tenemos en común. Voy a estar en la Feria del Libro, gracias por preguntármelo. Voy a estar en la Feria del Libro, voy a hacer la presentación en el Salón Shakira el 28 de agosto y pueden adquirir mi libro está en Amazon, en pasta blanda y en digital. Estoy haciendo las conversaciones con el Hombre de la Mancha, ojalá que me digan que sí. Y bueno, por ahí estaré contando en mis redes sociales en los otros puntos de venta, pero bueno, estoy súper contenta porque realmente ha tenido una buena aceptación y buen feedback, que es lo que era mi objetivo, ¿no? Que el libro lo pudieran compartir y que sea como esa lectura de inspiración padres e hijos para que sepan que nada, que nada es imposible. El Kirian Caballero, periodista y autora del libro Cree en el poder de tus sueños. De verdad que te felicito y te deseo muchos éxitos, que este sea el primero de muchos libros que te inspires a escribir para pues ser sí, ese vehículo de inspiración para muchas personas que probablemente se identifican con tu realidad y tu niñez. Así que gracias, El Kirian, un abrazo a la distancia. Feliz Éxitos. tarde. Muchísimas Feliz gracias, Eva. tarde.